Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video pues de Warzone Mobile, espero que lo estén disfrutando para los que puedan disfrutarlo. Y vamos a darle que es lo más importante, like a muerte, suscripción a muerte que es lo más importante, por todo lo que se viene, por los videazos que se vienen y también por todas las novedades que vendrán en estos días de muchos juegos y también de Warzone Mobile, que es una de las cosas más importantes al día de hoy. En fin, hablemos a detalle sobre los requisitos recomendados o mínimos del juego actualmente. Estos requisitos sencillamente no van a ser los requisitos finales. Escuchen, por favor, porque hay mucha gente que después anda diciendo que no lo dije o que no sabía. Los requisitos que voy a comentar son recomendados y mínimos para lo que actualmente estamos jugando. El lanzamiento limitado, que es más que todo como una beta barra finalizando ya lo que era una alfa, porque se viene la última actualización, se viene en la segunda semana de abril. Esta segunda semana de abril tendremos una actualización gigante, vendrá con la temporada nueva, el nuevo pase de batalla, las nuevas armas. Pero lo más importante para Warzone Mobile es que vendrá la configuración de los gráficos por fin. Y me van a decir de esto porque esto es tan importante, porque al día de hoy no tenemos una configuración en el juego. El juego te pone los gráficos que le da la gana. Que por ejemplo, si jugas en dispositivo Android, que te pone los gráficos super bajos, que si por ejemplo en iPhone te los pone super altos o te los pone super bajos, que te pone las texturas muy malas o algo por el estilo. Ok, me van a decir de esto, pero esto es mentira. No, no es mentira. Como ustedes saben, para los que me han seguido en Twitter, yo he mostrado muchos videos de promo de Warzone Mobile, cómo se ven los gráficos oficialmente en lo más alto. Y se ven hermosos. Que por cierto, si me vas a decir a mí que no se ven hermosos, pues no sé cómo decírtelo, si es un juego de dispositivo móvil y se miraba muy bien lo que era Shoot House e incluso cómo se miraban las promos de bien. Ahora, si así se van a ver los gráficos en alto, me parece perfecto. O si a tener un tipo de configuración para los gráficos en bajo. ¿Por qué? Porque forzar los dispositivos a que tengan gráficos excesivamente como lo quiera tener la misma aplicación es pues malo en optimización, aunque no lo creas, y en rendimiento. Ok, hablemos a detalle de algo muy importante que quiero comentar porque mucha gente tal vez no lo sepa. O algo por el estilo que vendrá súper bien en muchos aspectos. Vale, como ustedes saben, en Warzone Mobile tenemos una opción de configuración. Esta opción de configuración es la que se va a activar, que es la configuración de optimizar la calidad visual. Esta calidad visual que tenemos acá, que está bloqueada, es la que nos va a ayudar en la siguiente actualización a que el juego cumpla en rendimiento y sea mucho mejor. Pero bueno, los requisitos recomendados para el mismo juego al día de hoy. Yo utilizo, por ejemplo, este dispositivo Android, que es un Blackshark 5. Tiene 12 GB de RAM, un Snapdragon 8 generación 1. En los 8 generación 1 hay un error muy grave, que es que se te puede frizar la pantalla de repente. O el sobrecalentamiento en muchos dispositivos les suele pasar. Yo normalmente recomiendo que siempre cuando vayan a jugar, si logran tener de estos ventiladores o algo por el estilo, por ejemplo yo tengo este ventilador que son los de Blackshark, o cualquier tipo de ventilador que sean de los buenos, se lo pones al celular para que no se sobrecaliente. Esto para cualquier juego sirve. Pero yo lo recomiendo muchísimo porque al día de hoy pues los juegos son más pesados y pues a huevo tenés que tener lo que es actualmente un propio sistema en el cual te ayude muchísimo para el que piensa de que no, pero en realidad sí, sí te ayuda y muchísimo. En muchos aspectos dentro de lo que cabe. Entonces, ya te digo yo que lo vas a necesitar. Ahora, te voy a recomendar algo. Para la gente que no sabe o que ha estado conmigo y pues se han visto completamente todos los videos y se lo saben completamente, te voy a decir esto. Los requisitos recomendados para el juego son mínimo al día de hoy 8 GB de RAM. O sea, recomendados 8 GB de RAM, procesadores Snapdragon mediáticamente entre el 750 en adelante. Y ten cuidado con Helio, porque los Helio creo que están teniendo una que otro problema de optimización, pero son mediáticos. Creo que el 955, los MediaTek Dimensity 1200 andan bien, pero no son tan estables. En Exynos, en Samsung es donde hay más problemas, así que no recomiendo utilizar muchos dispositivos de Samsung al día de hoy para lo que son estas pruebas de Warzone Mobile. ¿Qué pasa con Apple? Ya vamos a hablar de Apple, pero hablemos de Android, que es lo más importante. Los requisitos mínimos son 6 GB de RAM, no 4 GB de RAM. ¿Por qué? Me va a decir, Destro, no puede ser, el juego no va a correr en los dispositivos gama media y ¿qué va a pasar? A ver, primero que nada estamos en 2023, hay dispositivos que tienen un precio de 200, 300 dólares que son muy buenos al día de hoy y esos mismos dispositivos van a poderse jugar al día de hoy en Warzone Mobile. Los dispositivos de 4 GB de RAM sí estarán, pero obviamente ahorita no van a estar, está más que claro. Si quieres forzar y descargar el juego y tratar de que puedas jugar una partida, pero se te cierra.
debes esperar. Lamentablemente las cosas son así. Y mira, si me vas a tirar hate por decir este tipo de cosas, por emocionarte o algo por el estilo, discúlpame, loco, pero así son las cosas. Así es el desarrollo de juegos de dispositivos móviles AAA. Esto no es cualquier juego, esto no está desarrollado por Tencent. Que sí, Tencent lo llevaría mucho mejor. Claro que sí, estamos de acuerdo. Tencent lo llevaría 1000 veces mejor. ¿Qué es lo que pasa? Prefirieron hacerlo ellos mismos sin la monetización de Tencent y sin la ayuda de Tencent. Está bien, son cosas que pueden pasar. Lo respeto. Es lo que quisieron hacer con Apex Legends, que se quieren desligar completamente de las empresas chinas. Es lo que pasa. Ok, para gente 4 GB de RAM, yo les digo que esperen. Si tu dispositivo tiene 6 GB de RAM y un procesador mediáticamente que sea un 855, un 835, un 825, un 800 o de la serie 750 y en dado caso se sobrecalienta y te saca de partidas y tienes que estar reiniciando brevemente, o si pues no soporta completamente lo que es estar con el juego, pues te recomiendo mejor esperar a la actualización que viene en la segunda semana de abril. No te preocupes, yo daré completamente toda la información. Los requisitos del juego se prevén de que sea para dispositivos de gama media en adelante. No se va a poder jugar en gama baja, ya para que lo sepan. No es imposible que este juego pueda jugar en gama baja. Es muy complicado. Recuerda que Warzone Mobile, además estamos en 2023, no van a sacar juegos de gama baja de las IP altas. Si quieres jugar un juego de dispositivo de gama baja, vas a tener que irte a un juego de los que son básicamente copy-paste o son una alusión de lo que quieren dar a entender del mismo juego. Ya para que lo sepas, o sea, no estoy defendiendo ni nada, pero este es un juego AAA. Este es un juego está pensado para dispositivos de gama media en adelante. ¿Cuándo va a ser gama media? Exactamente, posiblemente miremos nuevos dispositivos en las siguientes semanas de abril. Pero para la gente ahorita vamos a tener gama alta sí o sí o gama premium. Gama alta yo lo denomino siempre de 8 GB de RAM en adelante con procesadores Snapdragon 855, 845 en adelante y en gama premium de 10 a 12 GB de RAM en adelante, ya para que lo sepan. Ok, yo te voy a decir algo. Al día de hoy en Android por lo menos lo que más importa es el software a nivel del hardware. Los Huawei, ¿qué pasa con los Huawei? Ok, los Huawei aún no los han actualizado y optimizado de la mejor manera posible y te va a salir el error de la GPU. Si te sale el problema de la GPU, no hay manera de solucionar eso porque tenés que esperar a que el juego sea compatible con tu dispositivo. Es normal. Recuerden de que Huawei al día de hoy no es Android, entonces tienen que trabajar por aparte con esos dispositivos. Eso sí, al menos los procesadores casi son iguales o idénticos mediante el Kirin de Huawei, así que veremos qué pasa con las siguientes actualizaciones. Yo honestamente recomiendo no tener Huawei al día de hoy, básicamente porque son más complejos incluso que los mismos dispositivos Android. Y pues si te recomiendo dispositivos buenos como los Poco X4 GT o incluso los mismos Realme como el K50 o el K40 si tienes la oportunidad, incluso Red Magic antes que Blackshard, entre otros más para poder jugar estos dispositivos móviles. En fin, te recomiendo siempre, si vas a jugar el juego o intentar de jugar el juego como pasa en mi Discord, utilizar dispositivos de 6 GB de RAM o superior con procesadores mediáticamente parecidos o similares a los Snapdragon 720 en adelante. Creo que está muy bien dentro de lo que cabe. Puede ir entre 25 a 30 cuadros por segundo. El multijugador puede ir incluso 45, 60. En Battle Royale puede ir a pues, 25, 35 dependiendo de cómo lo veas, ya que el multijugador es un poco más sencillo para que cargue más texturas. Pero no deberías de ser tan crítico con un juego que en realidad no ha salido global y que lo que está queriendo hacer la gente, como mismo dijo Activision, es hacer pruebas para que actualmente puedas jugar el juego. Ok, ahora con la gente de Apple. A ver, en iPad va muy bien el juego, creo que la mayor cantidad de problemas está en Android, el problema al día de hoy es Android, no es tanto Apple, y pues sencillamente es como diríamos una beta, lanzamiento limitado de beta, y sí, le han dicho lanzamiento limitado, pero es básicamente para la beta de lanzamiento limitado. Ok. Para Apple, el juego se va a poder correr en iPhone 8 Plus en adelante y en iPads de 3 generaciones pasadas, si no estoy mal. Así que para la gente que le sale que su dispositivo aún no es compatible en tanto iPads como iPhone, pues sencillamente te voy a decir que esperes a que metan ya los nuevos dispositivos compatibles con las siguientes actualizaciones. De momento, el juego yo lo he visto muy bien en iPhone 13, iPhone 14, obviamente, en las iPad de 2021, la 2022. 2020, todo bien, no hay problema alguno en esos dispositivos. Sencillamente pienso yo de que muchos dirán, se me calienta mucho el dispositivo. Sí, es un problema a largo plazo que tienen que solucionar, pero pienso yo de que también podrías tener pues un ventilador, el cual te ayuda muchísimo para que tengas jornadas largas de juego. Recuerda que estos dispositivos no tienen la mejor disipación de calor. O sea, tienen un enfriamiento muy bueno dentro de lo que cabe en su hardware y software, pero
Si bien te recomiendo tener siempre un ventilador en tu dispositivo para que no se sobrecaliente tanto y puedas tener jornadas largas de juego, como me pasa en mi caso, que para poder jugar muchas jornadas de por lo menos 2 horas y media, puedas tener una excelente experiencia, que ayuda mucho tener un ventilador para que el calor como tal del dispositivo no sobrepase las expectativas. Entonces quedamos con esto. Los dispositivos recomendados al día de hoy, se recomienda por lo menos 6 GB de RAM. Al día de hoy, actualmente, esto va a cambiar, ya para que lo sepan. 6 GB de RAM como mínimo, 8 GB de RAM como máximo. Dependerá mucho de tu dispositivo. No en todos los dispositivos está completamente optimizado. No se preocupen, seguirán trabajando actualmente. Se le ha confirmado a Warzone Mobile, se le ha dicho incluso a Activision todo a detalle. Solo hay que ser un poco de pacientes y no exaltarse tanto. O sea, ser mediáticamente críticos, pero en el tema de mejorar el juego. Y honestamente a mí el juego me está encantando. Obviamente me van a decir, Destro, vos lo jugás muy bien. Pues obvio, yo lo sé. Pero estoy hablando de que si a mí me está encantando cómo está, imagínate cuando el juego esté mucho mejor pulido. Y no, o sea, mucho mejor pulido, creo que lo dije bien. En fin, y no me vengan diciendo, Destro, que como él está mejor. Sí, está mucho mejor. Cuando él tiene 4 años, por el puto amor de Dios. Y lo lleva Tencent. Tencent sabemos que es uno de los mejores creadores de dispositivos móviles para juegos. O sea, ya lo sabemos, tranquilo. Vamos a ver qué pasa con Activision. Además de que Warzone Mobile está teniendo un muy buen feedback por todos los creadores de contenido, por toda la gente. Porque es verdad, tenés multijugador gratuito, no estás pagando por nada, tenés los camuflajes, tenés todo gratis, lo tenés en tu mano. Y eso, ¿cuándo lo vas a tener en Call of Duty? Nunca. Ni siquiera en PC o en consola tenés un bendito multijugador gratis de Call of Duty, loco. O sea, esto es hermoso. Y para la gente de toda la comunidad viene súper bien. En fin, recomiendo mucho tener paciencia. Si lo estás jugando, perfecto. Me he encontrado muchos suscriptores. Y cualquier cosa, si quieres ayuda, pásate por mi Discord, mi Twitter, Instagram, mi plataforma morada o algo por el estilo. En fin, muchas gracias como siempre. Y nos vemos en el siguiente video. Claro que sí.